Perfecto, pues muy bien, hoy vamos a platicar acerca de un tema muy importante que Dios siempre tiene en mente. Vamos a platicar del trato entre esposos en un matrimonio mixto y cómo podemos lograr hacer que se lleve a cabo la voluntad de Dios aún en esos casos. Pero vamos a encomendarnos al Señor para pedir su bendición en esta mañana. Vamos a hacer una oración. Padre amado, agradecemos esta mañana que nos permites reunirnos para poder compartir tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que a través del poder de tu Espíritu guíes nuestros corazones. Cada tema que tú nos permites ver en tu palabra es de suma importancia y este es uno de ellos. Así es que te pedimos que puedas despojar nuestras mentes de cualquier idea que pueda causar alguna barrera, que nos permitas estar dispuestos a discernir lo que tú dejaste escrito en tu palabra y que quieres que nosotros apliquemos en nuestra vida. Pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, pues como les decía, vamos a tratar de este tema que cada tema es muy importante en la palabra de Dios. Cada tema tiene un sentido que para Dios es vital. Y de hecho vemos que el objetivo de la Biblia siempre ha sido la salvación de las almas. Este ha sido el objetivo y nunca ha cambiado. Y vemos cómo en este tema que vamos a platicar ahora, también ese es el objetivo de Dios. Que las almas sean alcanzadas para Cristo, tanto de la parte inconversa como de los hijos que muchas veces son afectados por esas relaciones y muchas veces hasta confundidos cuando hay dos corrientes diferentes. Por eso es importante estar bien claros en lo que Dios dejó escrito en su palabra y lo que quiere que nosotros vivamos, que apliquemos a nuestra vida. Tengamos siempre esto en mente porque cuando vemos en los evangelios todo lo que le costó a Dios ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que lo que Él hizo fue lo más grandioso que se puede hacer en toda la historia de la humanidad. Dios mismo haciéndose hombre para pagar por el pecado del hombre. Esto dejó sumamente conmovidos a los seres celestiales. Cuando vemos que un ángel baja y le da la noticia a unos pastores y vemos que después de esto aparece una gran cantidad de ángeles que decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vemos que todo esto no era más que la conmoción de estos seres celestiales al ver hasta qué grado llegaba el inmenso amor de Dios por sus criaturas. Cuando tú ves esto, te das cuenta de la importancia que es el tema de la salvación para cualquier ser humano. Yo te podría decir, sin temor a equivocarme, que lo más importante que un ser humano tiene que ver en esta vida es la decisión de dónde va a pasar la eternidad. Cuando leemos en Eclesiastés 3:11 que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ya ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, dice de ellos, pero se refiere a los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Todos los seres humanos somos almas eternas. Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y Él hizo todo lo que era necesario para que nosotros pudiéramos tener esa eternidad en el cielo al lado de Dios. Por eso es que es un tema tan importante. Y en este pasaje vemos también que nos muestra lo importante que es en este asunto de la familia. La familia fue algo que Dios instituyó. De hecho, lo que vamos a platicar ahora va a estar basado en el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos del 1 al 7. Ya se había encargado el apóstol de hablar acerca de la relación que debe tener el creyente en cuanto a sus responsabilidades civiles, en cuanto a su relación con otras personas en el trabajo, y ahora está tocando el tema de la relación que debe tener el creyente en el hogar. En aquella época se empezó a predicar el evangelio y vemos que muchos se convertían. Habían grupos que se reunían entre judíos,
que era aproximadamente 10 judíos ya podían formar una sinagoga en algún lugar, y de estas se formaron en muchos lugares, y Jesucristo, cuando vino al mundo, llegó a predicar a estos lugares, a estas sinagogas. Cuando a Pablo le es encomendada la tarea de predicar a los gentiles, él iba a las sinagogas y les predicaba primeramente a los judíos, y cuando los judíos rechazaban el evangelio de Jesucristo, se volvía a los gentiles. En estos lugares habían judíos y gentiles en estas sinagogas, porque eran personas que escuchaban la palabra de Dios, les gustaba escuchar la palabra de Dios, sabían la importancia de esto y que era Dios quien hablaba, y de todas las señales que Él había dejado como testimonio de lo que Él había dejado escrito, que era palabra de Dios. Todos estos milagros que se realizaban eran con ese propósito. Entonces todas esas personas se reunían junto con los judíos. Eran gentiles que se reunían con judíos, pero simplemente eran gentiles que no querían someterse al rito de la circuncisión, no los culpo, y se encontraban en una condición en la que no eran judíos, pero se los denominaba, o entre los judíos los conocían, como los temerosos de Dios. Cuando Pablo se volvía a los gentiles, se volvía a estos temerosos de Dios, que eran personas que ya habían escuchado la palabra de Dios, y les hacía clic todo lo que habían escuchado con lo que Pablo les predicaba, y se convertían a Jesucristo. Bueno, de esto se empezó a llenar la iglesia, y eran judíos y gentiles que ya no se distinguían entre judíos y gentiles como era en el judaísmo. Los gentiles eran los que no, entre comillas, decían ellos, no tenían derecho al reino de los cielos, y ellos sí. Ahora se distinguían entre creyentes o incrédulos, que podían ser de las dos clases, judíos o gentiles que habían aceptado la salvación que Dios nos había dado a través de Jesucristo. Entonces, en esas condiciones vemos que se llegaban a salvar algunas personas, esposos que tenían esposas que no querían convertirse a Cristo, o esposas que se convertían a Cristo y esposos que rechazaban este mensaje del Evangelio por diferentes razones. El caso es que Pedro aquí les da las instrucciones que deben seguir para llevar a cabo el propósito más hermoso, más santo, más sagrado, y el propósito principal que se debe perseguir por parte de un integrante creyente hacia su familia para poderlos ganar para el Señor. Y entonces leemos en este pasaje vamos a darle lectura aquí el capítulo 3, los versículos del 1 al 6, viene con un subtítulo que dice deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Bien, en este punto vemos que es una instrucción que Dios está dando a las mujeres. Muchos en esos momentos tenían la duda y de hecho se cuestionaban y comentaban entre los creyentes, entre sus líderes, hasta que finalmente se puso la pauta por parte de los apóstoles de cuál debía ser el comportamiento que tendrían entre estos matrimonios mixtos. Y entonces les enseña cuál debe ser su trato con el cónyuge inconverso. Muchos incluso pensaban que era importante, ahora que tenían una nueva vida en Cristo, no cultivar ese estilo de vida que tuvieron en el pasado, y que era importante cortar también de tajo con esa relación que ahora tenían con una mujer incrédula. Otros pensaban que esta relación
iba a producir también problemas con los hijos y que era importante mejor abandonar esa relación e ir tratando a los hijos de manera aparte. Y así muchos tenían muchas dudas al respecto. Con estos versículos y pasajes similares a estos, tanto Pedro como Pablo estuvieron dando las pautas que tendrían que seguir como creyentes. Y entonces el primer punto que nos muestra ya en cuanto a la relación familiar, en esta relación de matrimonios mixtos, es cómo puede una mujer guiar a los pies de Cristo a su marido. Esto es lo primero que nos muestra el apóstol Pablo. ¿Cómo puede una mujer traer a Cristo a su marido? Hay problemas que son a veces difíciles de poder solucionar. Hay ocasiones en donde se surtió el efecto que se esperaba, hay ocasiones en que no. Por eso no es algo que se recomiende hacer que llegue un creyente a casarse con un incrédulo. Aquí estamos hablando de condiciones en donde la persona vino a Cristo ya estando casada y que el esposo era incrédulo y ella creyente, se convierte a Cristo en esos momentos y tiene que lidiar con esa relación de matrimonio mixto, ella creyente y el esposo incrédulo, o viceversa. Pero no era que desde el principio decidieron tener esta relación y llevarla hasta el matrimonio, no. Es muy importante que los jóvenes oren a Dios para que les permita tener una relación con una persona también creyente y juntos puedan unirse en matrimonio, no en matrimonio mixto, sino en una relación matrimonial correcta, ambos en Cristo Jesús. Ahora, sé que esta también es una tarea muy difícil. A veces los jóvenes no saben cómo darse cuenta que la persona con la que están empezando a tener relación realmente sea la persona ideal. Yo les digo una cosa, lo ideal lo hace no precisamente si es la persona ideal o no, sino que esté idealmente correcta en Cristo la persona. Yo a los chicos les pregunto, ¿qué clase de mujer te gustaría tener para tu matrimonio? ¿Una chica que haya tenido muchos novios? ¿Una chica que llegue al lecho conyugal con experiencias ya con otras personas en esas relaciones sexuales? ¿O una persona que se hubiera guardado para ti sin tener ninguna experiencia sexual con ninguna otra persona? Claro, los jóvenes siempre me dicen, pues esta segunda que has mencionado. Entonces yo les digo, pues guárdate tú también de la misma manera para ella. Sí, lo que encontramos en el mundo es totalmente distinto, pero entendamos que el mundo vive en las tinieblas del pecado. El mundo vive en una condición caída. En términos generales, el ser humano, desde que nace, bueno, no diría en términos generales, sino es una realidad, ¿sí? Que cuando el hombre nace, nace como un ser caído. Pecador, aunque tú lo veas como un bebito, es un pecador. Que no es consciente de su pecado, esto es otra cosa. Algunos despiertan a la conciencia de pecado a una edad muy temprana porque tienen un ambiente que los rodea en su familia que está cargado de pecado y pronto despiertan a ese pecado. Otros que son muy guardados despiertan a una edad un poco avanzada, pero como quiera que sea, todos nacen en esa condición caída de pecado. Así vive el mundo. Y no puede ser diferente el estilo de vida de una persona a menos que se convierta a Jesucristo. Siempre se va a estar manifestando esa naturaleza caída que se distingue por ese egoísmo, ese orgullo que nos lleva a toda la clase de pecados que nosotros cometemos. Y entonces en esas condiciones se van formando esas relaciones que muchas veces terminan en el matrimonio. Ahora, en muchas ocasiones las personas no entienden a qué se refiere uno cuando habla acerca de este tema. Cuando una persona no se ha convertido a Cristo, no entiende lo que significa esta gran diferencia. Algunos creen que simplemente es tener una religión que cree en Cristo. Y eso es todo. No, no es todo. Y tú puedes decirme que eres católico, tú puedes decirme que eres evangélico, tú puedes decirme que eres testigo de Jehová, o que eres adventista,
o que eres pentecostal, o todas las ramificaciones evangélicas, etc. Pero la Biblia es muy clara de quién es un verdadero creyente. Cuando nosotros leemos en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces acá es uno un hijo de Dios cuando ya tiene la naturaleza de Dios. Esa naturaleza de Dios entra a morar en nuestros corazones cuando nosotros le rendimos nuestra voluntad a Dios para que ahora Él reine en nuestras vidas. Él gobierne en nuestras vidas. Entonces Él pone la persona de su espíritu que va logrando la transformación de nuestro ser y de nuestras acciones en la medida que crecemos en el conocimiento de Dios, y en su poder nos va haciendo cada vez más semejantes a Cristo, de tal forma que se nota en el estilo de vida. Nosotros podríamos tener algo que etiquetaba nuestra personalidad. Hay muchas cosas que nos etiquetan como seres humanos y somos especiales para poner etiquetas también a otras personas. De repente ves que te dicen: oye, ve y llámale para jugar un partido de fútbol a Juan. Pues, ¿a cuál Juan? Es muy común que pongamos ese nombre. Peor si le decimos José, ¿verdad? Ve y dile a José que venga a jugar fútbol. De donde son mis padres, de Arandas, Jalisco, todo mundo se llama José. Y me di cuenta de esto porque una vez yendo a una feria, de repente alguien gritó: oye, José. Y medio pueblo volteó a ver quién le llamaba. Entonces, muchas veces para distinguir entre unos y otros, usas la etiqueta de José, hijo de quién. Y a veces dices: José, el hijo del borracho. O José, el hijo de ese que es un mujeriego. O el hijo de aquel que aquella vez lo metieron a la cárcel porque robó. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en muchas ocasiones uno nunca se da ni cuenta de la etiqueta que le han puesto. Pero eso es porque así vivimos en la condición de pecado. Siempre nos caracteriza algo, una tendencia que jala más hacia ciertos pecados. Pero cuando nos convertimos a Cristo, precisamente eso se cambia totalmente, porque como ahora le rendí mi voluntad a Dios y quiero voluntariamente hacer la suya, entonces abandono de una manera natural estas cosas. Y algunas que son muy difíciles de quitar. Llego con Dios y le digo: Señor, aquí está mi voluntad rendida a ti y yo quiero tener victoria sobre esos pecados. Por favor, quita esto que destruye mi vida y que destruye mis relaciones. Pero principalmente te ofende a ti. Y entonces contamos con la presencia de su Espíritu que nos capacita, que nos da el poder que necesitamos para llevarnos de victoria en victoria. Y esto es una vida diferente. En ocasiones me han preguntado algunos jóvenes: oye, ¿cómo saber que realmente es creyente una chica? O la chica, ¿cómo saber que realmente es creyente un chico? ¿Cómo saber si no nada más quiere andar conmigo y hay la atracción física y hay un fingimiento de comportamiento y pues así somos como humanos, ¿verdad? Siempre en el noviazgo queremos presentar la mejor cara para que la persona se impacte con nosotros y diga: mira, me voy a llevar un buen partido, ¿no? Así es. Como seres humanos de manera natural fingimos muchas cosas. Por no dar el término fuerte, fingimos muchas cosas. Pero hay cosas que no se pueden fingir, que es el fruto de tu vida. En ocasiones yo les he dicho a los jóvenes: ¿por qué no te fijas cómo se comporta con sus padres? ¿Es respetuosa la persona? ¿O es una persona egoísta que nada más busca que todo se le dé? ¿Que todos la atiendan? Entonces ahí te das cuenta de la gran diferencia. El que aún no ha sido convertido a Cristo vive en ese egoísmo. Y siempre, de una manera o de otra, trata de sacar ventaja o provecho de las demás personas. Y esto en la relación de noviazgo es muy frecuente que se dé. Pero a veces, como estamos tan cegados y queremos finalmente llevar a cabo esta relación, llegamos al matrimonio en una relación
sin convertirse, y entonces nos enfrentamos a ese choque de dos voluntades egoístas que van sembrando para la ruina, y es cuestión de tiempo. Conocí a una pareja cuando llegué aquí a Guatemala, que esa es la que ha roto el récord. Estuvieron tan solo unos días casados y se divorciaron. Pues esto es lo que Dios nos quiere evitar. Por eso, ¿qué puede hacer un joven para evitar esta tragedia en su matrimonio? Y cada día la estadística de divorcios en los matrimonios es mayor. El porcentaje es más grande. ¿Cómo poderlo evitar? Primero, buscando cada uno, el joven, la jovencita, venir a los pies de Cristo y rendir su voluntad a Él. Y después, orando para que Dios lo guíe a la persona adecuada. Una persona que siga fielmente al Señor, que le haya entregado su voluntad a Cristo. Entonces, ese joven toma decisiones que lo glorifican. Si en su vida pasada se distinguía por ser muy dado a la inmoralidad sexual, en ese momento corta con esas cosas y le pide a Dios victoria, y Dios le da victoria sobre la pornografía o sobre cualquier otro tipo de inclinaciones que haya tenido para guardarse en pureza para la mujer que Dios tiene para él. Y la mujer toma las mismas decisiones. Este es lo hermoso, lo ideal, que vengan ambos juntos así a los pies de Cristo. Pero cuando te das cuenta que una persona acostumbra a manipular a través de las emociones, y para manipular somos muy hábiles, ¿verdad? Ponemos como excusa a otras personas con tal de que se lleve a cabo mi voluntad. Y entonces cuando ves una voluntad así, una persona que también se usa el término voluntariosa, te das una idea de hacia dónde va esa situación. Y hay que evitar entonces un matrimonio así. ¿Para qué casarse para después divorciarse? Es algo que se debe tomar muy en serio y es algo que se debe pensar bíblicamente. Por eso es importante ir a la palabra, darse cuenta cuáles son los principios que deben regir la vida de un creyente. Entonces darme cuenta si esos son los principios que están rigiendo en esa persona con la cual yo estoy teniendo una relación que está conduciéndose hacia el matrimonio. Yo recuerdo, voy a tratar de ser breve en esta anécdota, tal vez algunos ya la han escuchado, pero voy a tratar de ser breve, de un chico que le dijo a su papá: papá, quiero que me guíes, que me ayudes a escoger a la mujer que Dios tiene para mi vida. ¿Me podrías ayudar? El papá sintió un enorme paquete, ¿verdad? Pero le dijo: con todo gusto, hijo, voy a orar por eso y voy a tratar de ayudarte en lo que esté a mi alcance. El chico empezó a llevar chicas a cenar a su casa para que la conocieran sus papás. Los papás, al ver a la chica, le decían a él: mira, hay muchas cosas buenas en ella, pero no creemos que sea la chica para tu vida. Y así seguían en oración, y él llevando a chicas para que su padre las conociera. Dice que un día fue este chico a dar una plática en un lugar donde conoció a una chica que le había impactado. Le había impresionado porque veía que realmente ella tenía un comportamiento muy especial. Entonces pidió permiso a las autoridades de ese colegio para poder platicar con ella. Se lo dieron. Entonces él la invitó a cenar a su casa. Llega con sus papás y la ven. Entonces esta chica, después de la cena, le dice a los señores que miren, ya se acerca la hora de tener que irme, así es que voy a tratar de ayudarles a recoger esto. No, hija, no necesitas hacer nada, aquí tú eres una invitada. No, señor, permítame. Agarró los platos y se recogió la mesa y se puso a lavar los trastes, y ya que quedó toda la mesa recogida, la señora pues fue y le ayudó, y ya que quedó todo en orden, le pidió entonces al chico que la llevara a su casa. Cuando él regresa, le dice a su papá: papá, ¿tú qué opinas de ella? Y le dice el papá: creo que esta chica es. Papá, ¿y podría preguntarte por qué las otras no y esta sí? El papá le dijo: cuando uno se convierte a Cristo, uno empieza a vivir para Dios en un amor
sacrificial. Este es el amor ágape, el amor de Jesucristo. Uno se da a otros. Uno no busca ser servido, uno busca servir. Cuando leemos en Marcos 10:35, el Señor Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿qué clase de servicio nos vino a hacer? Dar su vida en la cruz para poder hacer posible el perdón de nuestros pecados y traernos a su salvación. Esto es lo que Dios hizo. Esta fue su clase de servicio. Y cuando nos convertimos a Cristo empezamos a vivir en una vida de sacrificio y de servicio. Pero esto ¿cómo trae dividendos de relaciones hermosas entre la familia y entre otras personas? Versus lo contrario, que es el egoísmo que traemos desde que nacemos. Conozco personas que nada más están viendo de qué forma sacar provecho de los demás y piensan que los demás no se dan cuenta, pero todo el mundo se da cuenta de esto. Y son las personas que más tratas de evitar, no son las personas con las cuales tú te quieres rodear. En cambio, las personas que se dan en servicio, que se dan en sacrificio, son las personas que más aprecias y de las cuales te quieres rodear. Pero entonces eso es lo que le dice el padre a su hijo. Ella se dio en servicio y no se fue hasta que la cocina estuvo arreglada y participó, aunque tu mamá le dijo que no lavara los trastes, ella le dijo que de todos modos lo iba a hacer. Es una persona que manifiesta el carácter de Cristo. Por eso puedo decirte que esta sí puede ser. Finalmente se casaron y su matrimonio ha sido un matrimonio firme, sólido, muy usado por Dios. Pero ¿qué pasa cuando entonces tú conoces a Cristo ya estando casado? Quizá mi error fue haberme casado antes de convertirme a Cristo. No. Cuando Dios te salva en las condiciones en las que estás. Y en esas condiciones en las que tú estás, Él quiere manifestarse, hacerse vivo, para alcanzar también a otros corazones. El hecho de que Dios nos deja en esta tierra después de haberlo aceptado como nuestro Salvador es precisamente para usarnos, que a través de nuestra vida, nuestro testimonio, de esas personas que vieron tu vida pasada y ahora ven una nueva vida en Cristo, sean atraídos a los pies de Cristo. Porque esa es la gran necesidad de todo ser humano. Cuando vemos a un Cornelio que estaba orando a Dios, Dios le envía un ángel y el ángel le dice: ve y trae a un Simón que se llama Pedro, que está en casa de un Simón curtidor, y él te va a decir lo que tienes que hacer. Ahora, una pregunta. ¿Por qué el ángel no le dijo de una vez lo que tenía que hacer? ¿Para qué mandó traer a Pedro? Si ya estaba el ángel aparecido ahí a este hombre, Cornelio. ¿Por qué un ángel no puede transmitirle vida a Cornelio? Porque él no ha sido un pecador redimido. Ellos viven sin pecado con Dios y sirviéndole al Señor. Pero en cambio Pedro, si era una persona que había vivido en su vida de pecado, se había convertido a Cristo y ahora vivía una vida en el poder de Dios y él le podía transmitir esa vida a Cornelio. Por eso Dios nos deja aquí en la tierra. Quiere usar tu vida también. Y así en las condiciones en las que estás. ¿Estás casado? No te separes. ¿No estás casado? No te des prisa por casarte. Espera en la persona adecuada. Entonces, en este punto, Pedro está compartiendo cómo una mujer puede ganar para Cristo a su esposo. Y lo primero que vemos que nos dice también es que no se separe. De hecho, Pablo lo deja muy claro en 1 Corintios capítulo 7, de los versículos 12 al 14. El cónyuge creyente no debe separarse del incrédulo en su matrimonio. Vamos a leer este pasaje. Dice lo siguiente: y a los demás digo yo, no el Señor,
si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Bien, aquí podríamos destacar algunas cosas. Dice, y a los demás digo yo, no el Señor, dice el apóstol Pablo. ¿Significa que entonces Pablo de su propia cosecha dijo estas cosas? Lo único que él aclara es que esto no había sido un mandamiento directo que el Señor le había dado, pero más adelante él dice que él también tiene el Espíritu de Dios y por la guía de Dios estaba dando estas instrucciones. Así es que esto también es palabra de Dios, porque le vino esa inspiración del Espíritu de Dios a Pablo para dejar esa instrucción. Ahora, ¿cómo saber que esto venía de Dios? Bueno, pues precisamente los milagros y señales que ellos hacían era para darnos esa clara idea que era Dios quien obraba a través de estos mensajeros. Y entonces da la instrucción que el cónyuge creyente no debe abandonar al incrédulo si él quiere vivir con él. A paz nos llamó el Señor. No puedes obligarlo. No puedes forzar una relación. Si la otra persona se quiere ir porque te convertiste a Cristo, no puedes forzar esa relación. Pero si la persona consiente en vivir contigo, hay muchas cosas en las que esa persona es santificada, como los hijos también. ¿En qué sentido habla de esta santificación? Que participan de todas las bendiciones que Dios empieza a desarrollar en ti. De repente te encuentras con que el esposo incrédulo perdió su trabajo. Y Dios escucha la oración del creyente. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 9 de Juan, que habla acerca de todo un tema de un ciego que es sanado por el Señor Jesucristo. Y cuando es interrogado el ciego, él dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, alguien que se convierte a Cristo, a ese oye. Y entonces este creyente empieza a orar por el beneficio de su propia familia y de su esposo. Y vemos cómo Dios contesta a esas oraciones y vienen a los pies de Cristo quizá por esta misma respuesta. Pero el punto es que obtienen esa bendición de parte de Dios tanto el esposo como los hijos. Dios obra de diferentes maneras, pero el propósito de Dios es conquistar el corazón de otras personas. Recuerdo hablando de Cristo a mi familia, yo ya estaba casado cuando me convertí a Cristo. Mi padre había comprado una casa y ya quedó muy reducido en sus ingresos para poder pagar el colegio de mis hermanos. Entonces uno estaba en un bachillerato que dependía del Instituto Politécnico y otro estaba en otro bachillerato que dependía de la SEP. Entonces yo les hablé de Cristo, ellos escucharon y tomaron una decisión por Él. Y entonces les dije, ahora vamos a pedirle a Dios que te den una beca. Entonces lo que hicimos fue seguir los pasos, ir a esta institución, solicitar una beca. Y me dijeron, no damos becas más que a los que son sindicalizados del Politécnico Nacional. Señores, pero mire, esta es mi situación, ¿qué podría hacer o a qué instancias podría ir? Mire, le voy a dar el formulario, usted llénelo y a ver qué pasa. Gracias. Nos fuimos, llenamos el formulario, pedían quiénes trabajaban en la familia, cuántos ingresos tenían. Vamos a llenarlo con la verdad, cómo están las cosas, y pusimos todo conforme a la verdad y así lo mandamos. Le llega la beca a mi hermano. Y lo mismo hicimos con mi hermana, lo pusimos en oración. Ahí como que costó un poco más de trabajo para que nos dieran la solicitud de beca. Finalmente nos lo dieron, la llenamos de la misma manera, la enviamos y los dos quedaron con beca.
Es Dios quien se interesa a través de esas señales, de esas bendiciones que logra cuando hay un creyente que empieza a influir en los demás que no son creyentes para atraerlos a la salvación. Y el propósito de Dios es esto, que la mujer esté sujeta a su marido. Esto es algo imposible si una mujer no ha venido a Cristo. Imposible. Conozco un amigo que se adelantaron, quedó la chica embarazada y entonces piden consejería. La persona que les estuvo aconsejando, les estuvo mostrando estos pasajes de Efesios, de 1 de Pedro 3, Efesios 5, en donde habla acerca de los roles del esposo y de la esposa ante los ojos de Dios en el matrimonio. Y cuando dice, le muestra el rol de la mujer, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En ese momento la chica le dijo, olvídate, yo no creo en eso. Nunca me voy a sujetar a ti. Somos iguales y nadie se va a sujetar a nadie. Oye, pero esta es la instrucción divina. Este es el rol que establece Dios para que funcione el matrimonio. A mí me pide que dé mi vida por ti y a ti te pide que te sujetes. Pues como quieras, yo no me voy a sujetar. Oye, pero entonces, ¿qué caso tiene ir al matrimonio así, si ya vamos a un fracaso? Ah, no te preocupes, yo me hago cargo del niño, olvídate, bye bye, y se fue. Y se quedó con el paquete sola. Sin Cristo es imposible. Porque en tanto uno no le rinda la voluntad a Dios, es imposible que la persona quiera obedecer a Dios en nada. Le resulta chocante contra esta naturaleza egoísta que tenemos, contra este orgullo que tenemos como seres humanos y que arruina nuestras relaciones. Pero cuando una persona viene a Cristo, entonces entiende que lo que Dios le está pidiendo, y así es en cada mandamiento de la Biblia, atrás de ese mandamiento está la bendición de Dios. Dice, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Atrás está la bendición. ¿Cuál sería la bendición? Ganar para Cristo a tu marido. ¿No se te hace bendición sumamente grande? Y entonces juntos poder tomar cada uno su rol y glorificar a Dios ante la sociedad y ante tus hijos. Este es el propósito divino. Entender lo que es sujeción. Y sujeción no significa dominar, sino lo contrario, apoyar. Cuando un hombre toma una decisión, qué hermoso es contar con el apoyo en oración de su mujer. No encontrar un rival en su mujer, sino una mujer que diga al esposo, mira mi amor, yo sé que Dios te está guiando a tomar esa decisión, yo te voy a apoyar en oración para que Dios nos bendiga. Y vemos un resultado totalmente distinto. Pero esos son los roles que Dios estableció. Y una mujer no puede ser sabia a menos que tenga aquel que da la verdadera sabiduría. Cuando leemos en Job 28 dice, he aquí que Dios dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Eso es sabiduría e inteligencia perdurables. En Proverbios 14:1, vamos a leerlo. Vamos a ver 2 versículos de Proverbios. El primero está en el 14:1 que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia, el temor, he aquí que el temor de Dios es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Esa es la verdadera sabiduría. Y en esa sabiduría, una mujer sí puede edificar su casa. En esa sabiduría, una mujer puede entender lo que Dios le está pidiendo como esposa, someterse a su marido como al Señor.
En esa sabiduría la mujer sabe que está honrando a Dios con su obediencia cada vez que se somete a su marido. Y en esa sabiduría sabe esta mujer y tiene paz en su corazón porque es consciente que las cosas se están haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y entonces vemos, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, la que no ha querido someterse a Cristo, la que sigue viviendo en su orgullo y en su necedad, con sus manos la derriba. Leemos en el 19:13. Dice, dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La mujer que no es sabia constantemente está en contiendas continuas. Dicho de otra manera, ¿cómo puede saber una mujer que sí realmente se convirtió a Cristo? Saca un resumen de tu día. ¿En cuánto de tus acciones estuviste obrando en manera pacífica, en manera armoniosa? ¿En cuántos estuviste en contienda abierta? De hecho, leemos también en Proverbios 24:25, que dice, o 25:24, ahí me confundo, disculpen, que dice, mejor es estar en el rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Hay mujeres que con nada le das gusto. Y por eso muchos esposos que tienen trabajos en alguna oficina buscan tiempos extras, y no porque precisamente tengan falta de dinero o escasez en su economía, sino porque buscan la manera de no estar en sus casas. Y bueno, todo esto trae sus consecuencias también. Pero ¿cómo puede una mujer venir a los pies de Cristo y continuar con ese estilo de vida? Imposible. No ha aceptado esa mujer la salvación en Cristo. Cuando la mujer se ha sometido a Cristo, quiere hacer la voluntad de Dios y cuenta con el poder de Dios para lograrlo. Y entonces glorifica a Dios con esa actitud y va moviendo el corazón de su familia. Vemos que dice, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Los que no creen a la palabra son personas que no son, diríamos, persuasibles. No los han podido persuadir a través de la Biblia. Y quizá podrían argumentar mucho acerca de la Biblia. Pero acerca de tu comportamiento, acerca de tu conducta, eso calla los labios de la contienda. Entonces vemos que son personas que con su comportamiento, para que los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra. Sí, no está diciendo que te la pases todo el tiempo dándole predicaciones, mensajes y metrallándolo con versículos para que él haga lo que tiene que hacer y no lo va a poder hacer porque no se ha convertido a Cristo, sino con un comportamiento tuyo que manifieste esa transformación en Jesucristo. Con una conducta casta y respetuosa. ¿Qué significa casta? Se dice de la persona que se abstiene de los goces sexuales o que se limita a aquellos que son considerados como lícitos. Ese es un comportamiento correcto. No es una mujer que anda coqueteando con todo hombre, o no es una mujer que anda buscando exhibirse para ser codiciada por otros hombres. Hay un cambio. Se manifiesta ese cambio. Y al único que le interesa seducir es a su marido. Y entonces todo eso se empieza a ver. Su comportamiento, ¿cómo es su comportamiento? Con respeto. Yo les pregunto, ¿a qué marido no le gustaría contar con el respeto de su esposa? Que lo respete. Yo sé que en todo esto que estoy diciendo, muchos hombres están diciendo, amén, sí, así sea, que entren estas palabras al corazón de mi esposa, etc.
ahorita vamos a ver los roles del esposo. Pero ¿qué pasa con la esposa? ¿Cómo debe ser el comportamiento? Con respeto. Hay muchas ocasiones donde hay reuniones de matrimonios y entonces empiezan a expresarse cosas que lastiman unos a otros, sin el menor respeto, con la intención de hacerse graciosos ante las demás personas. Y entonces empiezan a descubrir las debilidades o las cosas chuscas o sucias que hace uno en esa relación, mermando la personalidad del otro, un trato sin respeto. El trato no nada más debe ser respetuoso de la esposa hacia el esposo, también del esposo hacia la esposa. Hay muchas cosas que empiezan a manifestarse ya que vivimos juntos, que dormimos juntos, que son cosas naturales de la fisiología humana que se pueden hacer con discreción, porque busco el respeto, busco lo que edifica nuestra relación. Y todo esto se va viendo en la otra persona. Es un comportamiento con respeto, con un espíritu apacible. ¿Qué significa un espíritu apacible? Que busca la paz, pacificadora, no que busca incitar el pleito, no que busca incitar el enojo, sino que busca ser pacificadora, apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, que Dios espera esto de una hija suya. ¿Por qué? Porque una hija suya tiene que depender del Espíritu de Dios para poder hacer esto, para poder comportarse así. Pero cuando se comporta así, glorifica a Dios. En una ocasión recuerdo un amigo que esto me lo comentó el amigo ya cuando se convirtió, que cuando llegaba algún amigo a visitarlo, se jactaba de que su esposa era creyente. Y le decía, mira, te doy un consejo, haz por todos los medios posibles que tu esposa se convierta a Cristo. ¿Y de cuándo acá tan piadoso tú? No me digas que tú también ya te convertiste en cristiano. No, pero mi esposa sí. Pero mira, la encuentro como nunca antes. Y entonces el amigo le dice, ¿y qué es lo novedoso en ese comportamiento? Mira, vas a ver. Fulanita, le grita él, por favor tráeme otras 2 cervezas. Aquí tienes, mi amor. Y el otro se quedó, hombre, ¿de veras? No, pues voy a hacer todo lo posible por hacerlo también. Y aquí me encuentro a muchas mujeres que piensan esto, ¿qué? ¿Convertirme a Cristo para que aquel se aproveche de mí? No es eso, sino el resultado que esto tuvo. El ver el comportamiento de ella avivó la conciencia de este hombre y fue clave para que él pudiera venir a los pies de Cristo. Y ahora los dos, como un matrimonio en Cristo, siguen creciendo en su comunión espiritual. Pero ese cambio no hubiera sido posible verlo si ella decía ser creyente y seguía viviendo en el mismo estilo de vida que una mujer rencillosa, enojona, pleitera, etcétera, etcétera. Por eso vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oros o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban también en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara,
obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Podrían temer y podrían decir, ¿qué tal si se va a aprovechar de mí? No, sin temer ninguna amenaza. Es lo que Dios me pide, lo voy a hacer por amor a Él, y yo sé que Dios va a impactar el corazón de mi marido para que Él venga a los pies de Cristo. En aquella época las reuniones se distinguían en tratar de presumir quién tenía el mejor adorno de joyas o el peinado, que incluso en muchas ocasiones iban incrustadas algunas piedras preciosas en su cabello, o el vestido más hermoso. Esto no es lo que una mujer en Cristo procura ahora. Ella procura en el ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios y también delante de su marido. Es de grande estima ese espíritu que suma a la paz en el hogar. Y esto lo percibe el marido y lo perciben los hijos. Muchos hijos han venido a los pies de Cristo por el testimonio de una madre piadosa. Vemos cómo de Timoteo, un discípulo de Pablo, uno de sus más allegados de Pablo, más entrañable discípulo junto con Tito, él dice que él se convirtió a través de su abuela Loida y su madre Eunice. Influyeron en la vida de este joven para que se convirtiera a Cristo y sirviera a Dios. Hay un impacto muy grande cuando una mujer quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Y a quién nos pone como ejemplo? Pone como ejemplo a Sara. Y en esto podemos ver cómo el apóstol se remonta a lo que pasó en el Antiguo Testamento y cuál era el comportamiento de Sara con Abraham. Y muchas veces encontramos algunas cosas que no muy nos gustaron de ese comportamiento, pero se refiere en cuanto al respeto que ella tenía hacia su esposo, a su sujeción. Y una mujer tiene que mostrar ese tipo de sujeción, en tanto esa sujeción no pase por encima de algún mandato divino, no sea incitada a pecar contra Dios, sino que sea una sujeción que dentro del marco divino, dentro de la voluntad de Dios, puede sumar a la relación matrimonial. Dicho de otra manera, si un esposo le dice a su esposa creyente, te prohíbo que vuelvas a leer la Biblia, ella no tiene que obedecer a ese mandato. Te prohíbo que sigas orando a Dios, ella no tiene que obedecer a ese mandato. O te pido que tengamos relación sexual viendo pornografía, ella no tiene que obedecer a ese mandato, sino todo lo que es correcto ante los ojos de Dios. En eso manifiesta respeto y sujeción. Por otro lado, también dice en cuanto a los hombres, ¿cómo debe tratar un esposo a su esposa? Veamos el versículo 7 de este mismo pasaje. Dice lo siguiente: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Como les decía, quizá tú has estado diciendo amén, amén a todo lo demás, pero acá nos dice cómo debemos tratarlas, de una manera inteligente y razonable. Vosotros, maridos, igualmente. O sea, tenemos deberes que cumplir a través de los cuales podemos ganar el corazón de nuestra esposa a Cristo. Estamos hablando de un caso donde el esposo es creyente y la esposa es incrédula. ¿Cómo tiene que ser su comportamiento? Pues por supuesto que también así tiene que ser si son creyentes los dos. Pero tiene que ser así el comportamiento, un comportamiento inteligente, un trato razonable. Dice que debemos honrarlas como a vaso más frágil. ¿Sí? A veces su corazón lo destruimos por algún trato
inapropiado o algún comentario doliente o cosas por el estilo. Dios nos manda a que nosotros seamos proveedores, protectores y fortalezcamos el corazón de nuestras esposas. Qué privilegio poder ser un proveedor para ella y ver no antes por mí, sino primero por ella. Si de repente veo que ella necesita zapatos y yo también, muchas veces uso el pretexto de mejor me los pongo primero yo, me los compro primero yo porque yo tengo que estar trabajando. Ahí estamos actuando egoístamente. Un corazón transformado primero va a ver por su esposa. Y de esta manera es simplemente como una ilustración en todo lo que ella necesite. A veces nosotros somos muy rápidos para ir al médico cuando nos sentimos mal. Pero ¿qué pasa cuando ella se siente mal? Esta debe ser nuestra prioridad. Mi amor, vamos al médico. Te voy a llevar al médico para que te atienda. Me interesa tu salud. Quiero tu bienestar. Dios me ha establecido como tu proveedor. Y en esto necesitamos orar como esposos. Dios es el que nos puede dar esa capacidad para proveer a nuestra familia. Él espera que sea el hombre el que provea para su familia. Así es que si no estás viendo esto como esposo creyente, pídeselo a Dios. Y Él va a contestar a tu petición cuando oramos conforme a su voluntad. Y esta es claramente su voluntad. Pero también nuestra protección hacia ellas. A veces somos un poco insensibles a esta necesidad de protección. Hay ocasiones en donde podríamos tener una casa muy grande y muy hermosa en un lugar que da a las afueras de la calle. Y tiene que ser un poco más reducido si yo quiero un condominio para que cuente con mayor seguridad. Pues como esposos tenemos que velar por la seguridad de nuestra familia. Y darle esa protección a la esposa y a los hijos. Pero también hay ocasiones en que ellas se debilitan. ¿Cómo actuamos en esas condiciones? Ay, hombre, deja de llorar. Tú por cualquier cosa lloras. Tenemos que fortalecerlas. Y en Cristo encontramos en su bendita palabra los versículos que pueden darle el aliento. O nuestra propia palabra que se acerque a dar el aliento que ella necesita. A veces pasan los años y se va perdiendo un poco de la belleza que se tenía en la juventud. Y entonces cuando empieza a haber cambios naturales, a veces se sienten inseguras. Con tus palabras puedes darle la fortaleza que ella necesita. Mi amor, yo hice un compromiso con Dios que no quiero quebrantar. Estar unido a ti hasta el fin de nuestros días. Escuchaba a una persona que oraba a Dios: Señor, yo te pido que cuando nos lleves, si no nos vas a llevar al mismo tiempo a los dos, a mí me gustaría que la llevaras primero a ella. Cualquiera diría, qué petición tan egoísta. Pero él decía, quiero proveerle hasta el final de sus días. Y que no se preocupe por su provisión. Permíteme, Señor, proveerle hasta el final de sus días. Y Dios le concedió la petición. Claro, él no era una persona egoísta que buscara deshacerse de ella para casarse con otra. Cuando uno busca vivir para Cristo, cambian muchos intereses en el corazón, que glorifican a Dios y que buscan a los perdidos. Entonces, qué privilegio que podamos ser proveedores para nuestras esposas, protectores para ellas y ser ese brazo que las fortalece y las alienta en Cristo Jesús. Esposas que han visto esto, una vida de integridad, han respondido al Evangelio. Sé que ya me extendí un poco, por favor, tolérenme una hora más, quizá unos minutos más. Trataré de ser breve en lo que resta. Un amigo se convirtió a Cristo y cuando se lo comparte a su esposa le dice, ¿estás loco?
yo precisamente me casé contigo porque eras un destrampado y ahora me dices que te has vuelto un santurrón. Olvídate, yo voy a seguir con esta vida destrampada y no me importa si me acompañas o no. Un día le llega a este amigo una carta, una invitación de sus compadres, donde decía, estás invitado para que nos veamos a tal hora con esposa. Así estaba especificado, con esposa. Cuando llega él con su esposa, se encuentra ella al compadre que estaba abrazado con dos chicas y ninguna de ellas era la comadre. Se queda con el ojo cuadrado al ver también al otro compadre en situaciones similares y ella se queda que no se la cree. Estos amigos se deshacen como pueden de esta situación embarazosa y lo mandan llamar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué acaso quieres destruir nuestras familias? Era lo que les decía. ¿Quieres destruir nuestros matrimonios? Lo siento, pero aquí está la carta. Aquí dice con esposa. Pues no sé quién fue el inútil que te lo mandó así, era con amigas, no con esposas. A ver cómo le haces, pero te vas inmediatamente y te llevas a tu mujer. Porque creo que esto va a traer grandes problemas a todos nosotros. Y se fue con la mujer. Y la mujer se puso a pensar, me podía estar jugando la misma que ellos. Y ahora que se convirtió a Cristo, me es fiel, me respeta, se interesa por mí. Esto quebrantó su corazón y la ganó para el Señor. Así es, Dios no se equivoca. Y vemos en la Biblia que Dios hizo de nuestras mujeres una ayuda idónea. La hizo de la costilla, no la hizo de los pies para que fuera nuestra esclava, según Crisóstomo decía. No la hizo de la cabeza para que fuera nuestra jefa. La hizo de la costilla, cerca del brazo, pegada al corazón, para abrazarla, para cuidarla, como mi ayuda idónea. Finalmente, ¿cómo puedo conseguir que mis oraciones sean escuchadas? Si leemos nuevamente este versículo, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien, entonces, ¿a qué se refiere con esto de las oraciones que no tengan estorbo? Bueno, no solo para cualquier tipo de oración que hagamos, sino precisamente la oración específica que estamos haciendo por la salvación de ella o ella por la salvación de él. En este caso dice de los maridos, vivir sabiamente para que no sea estorbada mi oración por ella. Sí, Dios nos atiende la oración, Dios quiere la salvación de ellas, pero ¿qué pasa si yo no me comporto como me está diciendo en estos principios el Señor? Estoy estorbando esa oración. Dios está trabajando en su corazón, pero al no ver un comportamiento afín a la palabra, entonces simplemente estamos estorbando esa oración. Nosotros vemos que el Señor nos muestra que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por su Padre que está en los cielos, por el Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está la respuesta. Allí estoy yo en medio de ellos, oyendo, dispuesto a contestar. Aunque este versículo de Mateo 18, 19 y 20 está en un entorno de una relación disciplinaria, también Dios está dispuesto a escuchar la oración de sus hijos que se juntan para pedir alguna cosa hacia Él. Y hay muchas cosas que como esposos necesitamos pedir a Dios para nuestro hogar, por nuestros hijos, por la salvación de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Esto es lo que debemos buscar, vivir un comportamiento que dé una clara imagen de la nueva vida que tenemos en Cristo ante los ojos de las personas que nos rodean. Esto nos facilita las oraciones que hacemos por la salvación de esas personas. Y qué hermoso es ver esto en un esposo y en una esposa. Qué hermoso es ver cómo Dios
usa familias poderosas en las oraciones en sus iglesias, que han cultivado una comunión matrimonial correcta, que han podido ganar para Cristo a sus cónyuges, que han podido ganar para Cristo a sus hijos. Y esa oración en comunión con Dios de esas familias son oraciones poderosas que Dios quiere usar para seguir llevando a cabo su extensión del reino de los cielos en los corazones de los perdidos. Cristo conoce cuáles son las circunstancias difíciles que estás enfrentando. Él las conoce. Él fue quien obró para que quedara claro en el ser humano la importancia del hogar. Y Él quiere preservarlo, haciéndonos hincapié que para lograrlo tenemos que tener vidas centradas en Él. ¿Ese es el hogar que anhelas? ¿Un hogar que manifieste el amor de Dios entre sus miembros y que lo pueda manifestar a los que los rodean? Y no encontrar estorbo en nuestras oraciones al pedir por la salvación de ellos. Dios te lo puede dar. Si tú le pides que primero te dé victoria en tu propio comportamiento. Había un hombre que era soltero y que servía al Señor. Y que al ver las diferentes experiencias en los matrimonios que él había tratado, él siendo un servidor del Señor, un pastor, se daba cuenta de lo importante que era que las personas entendieran en lo que consiste el matrimonio y cómo llegar de una manera correcta a él. Y él recordaba que la persona que lo guió en Cristo le había dado un consejo. Le dijo, hay tres clases de vida que puede experimentar una persona para casarse. Hay tres clases de maneras para casarse. La primera es con la desaprobación de Dios. Desgraciadamente, muchas personas, al no tener en cuenta a Dios, caen en este rubro. La otra es con la tolerancia de Dios. Sí, Dios sabe que a veces como humanos somos desesperados y no escogemos de la mejor manera, pero Dios tolera que finalmente se casen así. Y la otra es con la aprobación y la bendición de Dios. Este hombre dijo, esa es la forma como yo quiero casarme, con la aprobación y la bendición de Dios. Como les decía en un principio, jóvenes, oren a Dios para poder casarse con un cónyuge creyente, con una persona creyente. Que tengas toda la certeza que la persona ama al Señor y quiere servirle. Esa es la mejor garantía de que esa persona se va a someter a Dios y va a tomar el lugar que le corresponde asignado por Dios en el matrimonio. Y entonces ahí hay un futuro de éxito cuando los dos se someten a Cristo. De lo contrario, mejor espera. Vamos a hacer una oración. Padre amado, agradecemos que en tu bendita palabra encontramos los consejos más importantes con los que podemos contar como seres humanos. Vemos que el mundo ha desarrollado muchos consejos, algunos a través de gente profesional, pero que ninguno se compara a los que tú nos has dejado en tu bendita palabra. Te alabamos por esto, Señor, porque tu palabra es verdad y porque tú no te equivocas. Así es que te pedimos, Señor, que permitas que examinemos nuestra propia vida para ver si estamos dando el fruto que te manifiesta a ti. Y de esta manera, entonces, si hay algo que arreglar, que podamos acudir a ti en arrepentimiento genuino, pidiéndote perdón por esa falta de sabiduría y pidiéndote sabiduría para hacer tu voluntad. Y de esta manera que no encuentres obstáculo en nuestras oraciones por las peticiones que te hacemos, por la salvación del cónyuge incrédulo,
o de los hijos incrédulos, o de las personas por las cuales anhelamos su salvación. Te pedimos tu guía, Señor, y te agradecemos este estudio en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien, pues si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.